Buenas noches. En este semestre vamos a comentar en el estudiante los 4 aprendizajes fundamentales. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a hacer, a través del ejercicio analítico, argumentativo, axiológico y procedimental, con el propósito de asegurar la calidad, pertinencia y competencia de la práctica profesional. También comentaré en el estudiante el ejercicio clínico, analítico y argumentativo y procedimental con el fin de construir conocimiento. También debe identificar las bases conceptuales para la valoración del ser humano, sano o con alguna alteración en su estado de salud. Dentro de los temas que vamos a ver en este semestre son reglas generales del programa. En estas reglas vamos a hablar sobre el contenido temático, sobre el plan de evaluaciones, el uniforme, esquemas de vacunación y documentos que se necesitan para la práctica. Luego vamos a hablar sobre las generalidades de los medicamentos. Allí vamos a tratar cuál es la manera adecuada en la preparación de los medicamentos, a conocer el sistema métrico, los pasos para la administración segura de los medicamentos, teniendo en cuenta las 10 reglas de oro en la administración de los medicamentos. Cada uno de los contenidos teóricos que veamos en el aula de clase, vamos a ir al laboratorio de simulación hospitalaria, donde vamos a realizar la respectiva práctica. Lo cual quiere decir que nuestro primer laboratorio se llama Laboratorio de Preparación de Medicamentos, teniendo en cuenta el sistema métrico, metrología y los pasos en la administración segura de los medicamentos. Luego vamos a hablar de generalidades de medicamentos. En las generalidades de los medicamentos vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos: farmacocinética, farmacodinamia, términos científicos en la administración de medicamentos, factores fisiológicos, variables que pueden influir en la acción de los medicamentos, partes fundamentales de una prescripción farmacológica. Luego vamos a tratar del proceso de atención de enfermería en el cuidado de la administración de los medicamentos y vamos a realizar los respectivos registros de enfermería después de realizar el procedimiento. Luego vamos a ver cuáles son las diferentes vías en la administración de los medicamentos. Las vías donde nosotros podemos administrar, como son la vía tópica, la vía enteral, la vía parenteral, la vía inhalatoria. Entonces vamos a tratar de cada uno de estos temas en el salón de clase, en el aula de clase, y posterior a ello vamos a ir al respectivo laboratorio a realizar la práctica para cada uno de estas vías en la administración de los medicamentos. Después vamos a hablar de las técnicas de valoración de enfermería, pero primero vamos a hablar del proceso de atención de enfermería. En el proceso de atención de enfermería, donde se tienen en cuenta 5 aspectos importantes para realizar el respectivo proceso. El primero es la valoración. En la valoración, donde vamos a tener en cuenta el examen físico y la anamnesis del paciente. En el examen físico, entonces, hacemos una valoración cefalocaudal, aplicando también las 4 técnicas en la exploración, como son la anamnesis, inspección, palpación, percusión y auscultación. Una vez hayamos terminado de hacer nuestro examen físico y la anamnesis, vamos a realizar el diagnóstico de enfermería. ¿Para qué hacemos el diagnóstico de enfermería? Una vez tengamos realizado el diagnóstico, vamos a realizar una planeación
de actividades de enfermería. Cuando tengamos listas estas actividades de enfermería, entonces vamos a realizar, es decir, vamos a hacer la ejecución de cada uno de estos planes de enfermería. Cuando terminemos de realizar o de ejecutar nuestros planes, vamos a hacer una evaluación para ver si nuestro paciente efectivamente mejoró su condición de salud, si empeoró o si no le hizo ningún efecto en nuestras actividades. Para realizar este proceso de atención de enfermería debemos tener 3 formatos importantes para ir testando. Uno es el formato de la valoración de los 11 patrones de Manger y Gordon. El otro es el formato de la caracterización de los datos objetivos y subjetivos. Y el otro es el formato de las planas de enfermería. Para ello vamos a guiarnos por un libro que se llama Manga. Entonces en este nos dan unas guías para realizar cada uno de nuestros diagnósticos de enfermería. Cuando hayamos terminado de ver esto en el aula de clase, entonces vamos a ir al laboratorio de simulación hospitalaria y vamos a realizar esa exploración física e ir consignando los datos. Entonces recuerden que debemos tener el formato de los datos objetivos y subjetivos y el de los 11 patrones. ¿Por qué el de los datos objetivos y subjetivos? Una vez que identificamos alteraciones, las vamos consignando en este formato. Es decir, encontramos todos la valoración en los 11 formatos. Primero el patrón número 1, entonces vamos a mirar si el paciente de pronto tiene antecedentes familiares o antecedentes personales y los vamos registrando en el formato de caracterización de datos objetivos y subjetivos. Después vamos a realizar la valoración en el formato número 1 que se llama Percepción y Manejo de la Salud. En este formato, en esta valoración, vamos a hablar del proceso de la hospitalización, fases de la hospitalización, valoramos mediante una entrevista cuáles son los antecedentes personales, familiares, si tiene alguna enfermedad actual, si hay medicación, qué relación tiene acerca del manejo de la salud. Es decir, que si encontramos algunos de estos datos y los vamos consignando tanto en el formato de los patrones, en el primer patrón que se llama percepción y manejo de la salud, y lo alterado, por ejemplo, si está tomando medicamentos, pues nos vamos al formato de datos objetivos y subjetivos, y en el de los subjetivos escribe un paciente manifiesta tomar pastas para el dolor, y en el objetivo escribimos paciente toma acetaminofén o cualquier otro analgésico según la prescripción médica que tenga. Luego vamos a valorar el patrón cognitivo perceptual. En este patrón nosotros vamos a hacer la valoración neurológica. ¿Qué valoramos en esta parte? Valoramos el estado de la conciencia, la escala de coma de Glasgow y la valoración pupilar. Con estos tres vamos a darnos cuenta cuál es el estado neurológicamente, cuál es la condición del paciente. También vamos a valorar los pares craneales y hacer una valoración del dolor, si el paciente tiene alguna percepción del dolor y cuáles son las características. Vamos a revisar los órganos de los sentidos, valoración del lenguaje verbal, escrito y mímico. Y
Igual, vamos consignando en nuestro formato de caracterización de datos objetivos y subjetivos lo que nosotros encontremos alterado en el paciente. Entonces, cuando una vez hayamos terminado, entonces nos vamos al laboratorio de simulación hospitalaria y vamos a realizar la respectiva práctica. Posterior a ello, vamos a revisar el de actividad y ejercicio, en el cual vamos a valorar circulación. En la circulación, que vamos a valorar el pulso, las diferentes características que tiene el pulso. Recuerden que vamos a ver el ritmo, la intensidad, la igualdad en los pulsos, es decir, igualdad. Quiere decir que vamos a tomar el pulso al paciente en las dos extremidades, tanto superiores como inferiores, para darnos cuenta si encontramos alguna alteración. También a nivel popliteo, tibia y tibia. También vamos a valorar la tensión arterial en ambas extremidades, tanto superiores como inferiores, para identificar alteraciones y clasificarlas de acuerdo a la AJA. También vamos a valorar los focos de auscultación cardíaca, la ventilación, identificando los diferentes ruidos respiratorios y qué clases de alteraciones tienen en esa respiración. Entonces vamos a mirar cómo es el color de la piel, el llenado capilar, cuáles son las actividades de la vida diaria que tiene y cómo es el ejercicio que tiene la persona durante su tiempo libre. También vamos a hacer la valoración de oxigenoterapia. Entonces allí vamos a ver cuando encontramos una alteración respiratoria en el paciente, qué clases de oxigenoterapia le vamos a dar. En este semestre únicamente vamos a ver la administración de oxígeno de bajo flujo y de alto flujo únicamente con venta. Entonces vamos a identificar cada una de las fuentes que se utilizan. Ya en la parte de alto flujo, como es ventilador, cámara de Hood y otros mecanismos de administración de oxígeno, pues lo van a ver más adelante en las asignaturas ya más profesionales. También vamos a valorar el estado nutricional y metabólico. ¿Qué vamos a mirar acá? Vamos a mirar cuánto mide la persona, es decir, su talla, cuánto pesa, y de ahí vamos a sacar el índice de masa corporal. Vamos a medirle su temperatura, si es posible vamos a medir la glucometría, o por lo menos saber cuáles son los valores normales que debe tener una persona en cuanto a la glucosa de sangre. Vamos a determinar definiciones de nutrición, clasificaciones de dieta, tanto enteral como parenteral. Y vamos a mirar desde la parte de alimentación enteral cuáles son las clases de dietas que se pueden administrar por esta vía. También vamos a ir al laboratorio a realizar la respectiva práctica en lo que es el paso de zona nasogástrica o el paso de zona orogástrica, es decir, tratar una sonda desde la nariz al estómago, nasogástrica, o de la boca, orogástrica. Y la indicación en este laboratorio es alimentación por zona nasogástrica. Luego vamos a ver lo que es la eliminación. En la eliminación vamos a valorar las diferentes clases de diuresis y también vamos a mirar la eliminación intestinal. También vamos a aprender el paso de sonda vesical, tanto masculino y femenino, y el tipo de sondaje que le vamos a colocar al paciente, si es permanente o es intermitente. También vamos a valorar el estado de la piel, si el paciente tiene alguna herida, cuáles son las clases de heridas y cuál es el tipo de curaciones que le vamos a hacer al paciente en ese momento para un adecuado tratamiento de las heridas. Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta en